Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para nuestro bienestar y crecimiento personal, cómo lograr que nada te afecte. Sabemos que la vida está llena de situaciones desafiantes y personas que pueden desestabilizarnos emocionalmente. Pero, ¿qué pasaría si pudieras mantener la calma y la serenidad sin importar lo que ocurra a tu alrededor? En este vídeo, te daremos consejos prácticos y efectivos para desarrollar una mente fuerte y resiliente, capaz de enfrentar cualquier adversidad con una actitud positiva y proactiva. 1. Anticípate a los problemas. Una estrategia fundamental para la gestión eficaz tanto en la vida personal como profesional. Esta práctica implica prever posibles desafíos y obstáculos antes de que ocurran, lo cual permite preparar respuestas adecuadas y evitar el impacto negativo. La anticipación no es una tarea intuitiva, requiere de habilidades como la observación, el análisis y la planificación. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, prever las fluctuaciones del mercado, los cambios en las tendencias de consumo o posibles fallos en la cadena de suministro puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. De la misma manera, en la vida cotidiana, anticipar problemas comunes como contratiempos en el transporte, emergencias de salud o conflictos interpersonales permite desarrollar planes de contingencia que minimicen el estrés y las consecuencias negativas. El proceso de anticipar problemas comienza con la recopilación y análisis de información relevante. Esto implica estar al tanto de las tendencias actuales y proyectar posibles escenarios futuros. En el contexto laboral, esto puede incluir el monitoreo constante de los datos de rendimiento, el análisis de patrones y la evaluación de riesgos. Con esta información, se pueden identificar señales de alerta tempranas y tomar medidas preventivas. Además, es importante fomentar una cultura de comunicación abierta y efectiva donde los empleados se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones y sugerencias. Esto no solo facilita la identificación temprana de problemas, sino que también promueve la colaboración en la búsqueda de soluciones. En la vida personal, esto puede traducirse en la creación de redes de apoyo sólidas, mantener una mentalidad flexible y adaptable, y practicar la resolución proactiva de problemas. La anticipación no elimina los problemas, pero permite enfrentarlos con mayor preparación y confianza, reduciendo su impacto y aumentando la capacidad de recuperación ante las adversidades. Además de estas herramientas, es crucial adoptar una actitud proactiva y mantener una vigilancia constante. La revisión regular de procesos y resultados, junto con la disposición para ajustar estrategias según sea necesario, es vital. Las organizaciones exitosas suelen invertir en la formación continua de su personal, capacitándolos para identificar y abordar problemas de manera autónoma. En la vida personal, el desarrollo de habilidades como la gestión del tiempo, la inteligencia emocional y la resolución de conflictos puede ser igualmente beneficioso. Mantener un enfoque preventivo, en lugar de reactivo, permite no solo enfrentar los problemas de manera más efectiva, sino también aprovechar las oportunidades que surgen en el camino. Al final, la anticipación de problemas es una práctica que requiere disciplina y compromiso, pero sus beneficios en términos de reducción del estrés y aumento de la eficiencia son invaluables. 2. Tener propósitos firmes. Es fundamental para lograr el éxito personal y profesional. Establecer metas claras y definidas actúa como un faro que guía nuestras acciones y decisiones diarias, dándonos dirección y enfoque. Cuando tenemos propósitos bien delineados, nos resulta más fácil priorizar nuestras tareas y esfuerzos, evitando la dispersión y el desgaste en actividades irrelevantes. Además, los propósitos firmes fortalecen nuestra motivación intrínseca, ya que nos proporcionan un sentido de propósito y significado en nuestras vidas. Al saber exactamente lo que queremos lograr, cada paso que damos nos acerca a nuestra meta, y esto genera un ciclo positivo de logros y satisfacción personal.
Un propósito firme también nos ayuda a superar los obstáculos y desafíos que inevitablemente surgen en el camino. Al tener una meta clara, es más probable que desarrollemos la resiliencia necesaria para enfrentar las dificultades con determinación y creatividad. Además, un propósito bien definido nos permite evaluar nuestro progreso de manera objetiva, ajustando nuestras estrategias cuando sea necesario para mantenernos en el camino correcto. En el ámbito profesional, esto puede traducirse en un mayor rendimiento y reconocimiento, mientras que a nivel personal nos ayuda a cultivar una vida más plena y satisfactoria. Cuando establecemos metas claras y específicas, nos dotamos de una brújula que orienta nuestras acciones y decisiones. Este sentido de dirección nos permite concentrar nuestras energías en lo que realmente importa, evitando distracciones y empleando nuestros recursos de manera eficiente. Los propósitos firmes actúan como anclas en momentos de incertidumbre, recordándonos por qué empezamos y qué queremos lograr, lo que fortalece nuestra determinación y persistencia. Además, tener objetivos bien definidos facilita la planificación y organización, ya que podemos descomponer nuestras metas en pasos concretos y alcanzables, monitoreando nuestro progreso y celebrando cada logro en el camino. 3. Superar el miedo. Un proceso que requiere paciencia, autocomprensión y una estrategia bien definida. En primer lugar, es esencial reconocer y aceptar el miedo como una emoción natural y humana. Todos experimentamos miedo en algún momento de nuestras vidas, ya sea frente a situaciones nuevas, desafiantes o desconocidas. La clave está en no dejar que el miedo paralice nuestras acciones. Una técnica efectiva es la exposición gradual. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a hablar en público, puede comenzar hablando frente a un pequeño grupo de amigos, luego en reuniones más grandes y, eventualmente, en escenarios más formales. Este enfoque progresivo ayuda a desensibilizar el miedo, permitiendo que la persona gane confianza paso a paso. Además, es útil reflexionar sobre las raíces del miedo. Preguntarse ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué probabilidades hay de que esto ocurra realmente? Puede ayudar a poner el miedo en perspectiva. En muchos casos, nuestros miedos son exageraciones de la realidad, y al cuestionarlos, podemos reducir su poder sobre nosotros. Otro aspecto crucial para superar el miedo es el desarrollo de la resiliencia y el autocuidado. La resiliencia nos permite enfrentar las adversidades con mayor fortaleza y adaptabilidad. Para cultivarla, es fundamental mantener una mentalidad positiva y enfocarse en soluciones en lugar de problemas. Practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el ejercicio físico regular y una alimentación balanceada, también contribuye a fortalecer la mente y el cuerpo, haciéndonos más resistentes al miedo. Rodearse de una red de apoyo, como amigos, familiares o mentores, proporciona un entorno seguro donde podemos expresar nuestros miedos y recibir consejos y apoyo. Compartir nuestras preocupaciones con otros no solo alivia la carga emocional, sino que también nos ofrece perspectivas diferentes que pueden ayudarnos a ver las situaciones desde otro ángulo. Es importante recordar que superar el miedo no es un proceso lineal, habrá días buenos y malos. La clave está en no rendirse y seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia y celebrando cada pequeño logro. Con el tiempo, el miedo perderá su control sobre nosotros, permitiéndonos vivir de manera más plena y valiente. Superar el miedo es un viaje personal y continuo que demanda tanto coraje como autoconciencia. Al comenzar este viaje, es crucial entender que el miedo es una emoción innata diseñada para protegernos, alertándonos de posibles peligros. Sin embargo, en la vida moderna, muchos de nuestros miedos no son necesariamente amenazas físicas inmediatas, sino más bien retos psicológicos o emocionales que debemos enfrentar. La autoaceptación es el primer paso, reconocer y aceptar que sentir miedo no nos hace débiles ni incapaces, sino simplemente humanos.
La técnica de la exposición gradual puede ser particularmente efectiva aquí. Por ejemplo, si alguien tiene miedo de volar, comenzar con viajes cortos, familiarizarse con el entorno del aeropuerto y quizás hablar con un piloto o un experto en aviación puede aliviar la ansiedad poco a poco. Este proceso de enfrentarse progresivamente a lo que nos asusta, combinado con una preparación adecuada, puede reducir el miedo considerablemente. Adicionalmente, el análisis racional de nuestros miedos puede ser iluminador. Escribir sobre ellos, analizar sus causas y considerar las posibles soluciones nos permite desmitificarlos y enfrentarlos con una perspectiva más equilibrada. El segundo aspecto esencial para vencer el miedo es fomentar una mentalidad resiliente y practicar el autocuidado de manera consciente. La resiliencia no es solo la capacidad de recuperarse de las adversidades, sino también la habilidad de adaptarse y crecer frente a los desafíos. Para desarrollar esta fortaleza interna, es importante cultivar pensamientos positivos y enfocarse en lo que podemos controlar, en lugar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro alcance. Técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga, o incluso actividades creativas como la pintura o la escritura, pueden ser herramientas poderosas para mantenernos centrados y tranquilos. Además, llevar un estilo de vida saludable, con una dieta balanceada y ejercicio regular, fortalece no solo nuestro cuerpo sino también nuestra mente, haciéndonos más resistentes a los efectos paralizantes del miedo. Rodearnos de una red de apoyo también es vital. Hablar con amigos, familiares o incluso un terapeuta sobre nuestros miedos puede proporcionar un alivio emocional y ofrecer perspectivas nuevas y valiosas. Es fundamental recordar que superar el miedo es un proceso no lineal, con altibajos inevitables. Enfrentar cada día con determinación y celebrar cada pequeño avance nos permite, gradualmente, reducir el poder del miedo sobre nuestras vidas, llevándonos hacia una existencia más plena y valiente. 4. Superar la vergüenza. Superar la vergüenza puede ser un desafío significativo para muchas personas, ya que este sentimiento puede limitar nuestras acciones y afectar nuestra autoestima de manera profunda. La vergüenza, aunque natural en ocasiones, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento personal y las relaciones interpersonales si no se aborda adecuadamente. El primer paso para superarla es reconocerla y aceptarla como una emoción válida, pero que no define quiénes somos. Es crucial entender que todos experimentamos vergüenza en algún momento, y no estamos solos en este sentimiento. Una estrategia efectiva para manejar la vergüenza es reflexionar sobre su origen. ¿De dónde viene esta sensación? A menudo, la vergüenza está ligada a expectativas externas o estándares internos que percibimos como incumplidos. Al identificar estas fuentes, podemos evaluar su real importancia y validez en nuestras vidas. A veces, la vergüenza proviene de comparaciones poco realistas con otros o con versiones idealizadas de nosotros mismos. Es esencial recordar que todos tenemos fortalezas y debilidades, y que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Además, desarrollar la capacidad de autocompasión puede ser fundamental. En lugar de castigarnos por nuestras supuestas fallas, podemos aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión, de la misma manera que lo haríamos con un amigo que atraviesa una situación similar. Esto implica cultivar una voz interna compasiva que nos anime en lugar de criticarnos severamente. Practicar la autocompasión no solo alivia la vergüenza, sino que también fortalece nuestra resiliencia emocional a largo plazo. Otro aspecto crucial para superar la vergüenza es desafiar activamente nuestros pensamientos negativos y distorsionados. A menudo, nuestras percepciones de vergüenza pueden estar exageradas o distorsionadas por nuestras propias inseguridades. Adoptar una perspectiva más objetiva y realista puede ayudarnos a reinterpretar nuestras experiencias y liberarnos del peso emocional que llevamos. Esto puede implicar buscar el apoyo de amigos,
familiares o profesionales de la salud mental que puedan ofrecer una visión externa y objetiva. 5. El poder de la aceptación. Es una herramienta poderosa que nos permite transformar nuestra manera de interactuar con el mundo y con nosotros mismos. Cuando hablamos de aceptación, no nos referimos a la resignación pasiva ante las circunstancias, sino a un acto consciente y liberador de reconocer y abrazar la realidad tal como es. Este proceso implica dejar de luchar contra lo inevitable y comenzar a fluir con la corriente de la vida, adaptándonos y aprendiendo de cada experiencia que se nos presenta. Aceptar implica una profunda comprensión de la naturaleza humana y de la imperfección inherente a la existencia. Nos libera del peso de expectativas irreales y de la constante lucha por el control absoluto sobre nuestras vidas. Al aceptar, reconocemos nuestras limitaciones y fortalezas, permitiéndonos cultivar una autoestima basada en la realidad y no en ideales inalcanzables. Este proceso no solo nos lleva a un estado de paz interior, sino que también fortalece nuestra capacidad de enfrentar los desafíos con serenidad y sabiduría. Cuando practicamos la aceptación, cultivamos una actitud de apertura hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea. Nos permite relacionarnos de manera más auténtica y compasiva, al reconocer que todos enfrentamos luchas y adversidades. Además, la aceptación fomenta una mentalidad flexible y adaptable, esencial para navegar por los altibajos de la vida con gracia y resiliencia. En lugar de resistirnos ante el cambio inevitable, aprendemos a verlo como una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. En resumen, el poder de la aceptación radica en su capacidad para liberarnos del sufrimiento innecesario y permitirnos vivir con mayor plenitud y paz interior. Es un proceso activo que requiere valentía y autoconciencia, pero que a cambio ofrece una conexión más profunda con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Al abrazar la realidad con compasión y sin juicio, descubrimos un camino hacia la autenticidad y la serenidad que trasciende las limitaciones impuestas por nuestras propias expectativas. 6. Valora la razón sobre la pasión. Implica un equilibrio crucial en la toma de decisiones y en la gestión de nuestras emociones. La razón representa la capacidad humana de analizar, evaluar y tomar decisiones basadas en la lógica y el entendimiento racional de las circunstancias. Es la herramienta que nos permite sopesar las consecuencias de nuestros actos, considerando no solo el impacto inmediato sino también a largo plazo. Cuando ponemos la razón al frente, buscamos la coherencia, la consistencia y la objetividad en nuestras acciones y juicios. Esto nos ayuda a evitar decisiones impulsivas o irracionales que podrían tener efectos adversos en nuestras vidas y en las de los demás. Por otro lado, la pasión es la fuerza emocional intensa que impulsa nuestros deseos, nuestras aspiraciones y nuestras relaciones personales. Es el motor que nos impulsa a perseguir nuestros sueños con entusiasmo y entrega. Sin embargo, cuando la pasión domina sin control, puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones precipitadas o sesgadas. En su forma descontrolada, la pasión puede cegarnos ante la realidad, haciendo que ignoremos las advertencias racionales o que subestimemos los riesgos involucrados. Por lo tanto, equilibrar la pasión con la razón es fundamental para mantener un enfoque claro y fundamentado en nuestras acciones. En la práctica, valorar la razón sobre la pasión implica cultivar la habilidad de detenernos a reflexionar antes de actuar impulsivamente. Significa aprender a escuchar tanto a nuestras emociones como a nuestra lógica interna, buscando un consenso que nos permita tomar decisiones informadas y conscientes. Esto no implica eliminar la pasión de nuestras vidas, sino más bien canalizarla de manera constructiva para complementar nuestras decisiones racionales. En situaciones personales, profesionales o incluso políticas, este principio puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, un líder que toma decisiones basadas únicamente en la pasión puede comprometer la estabilidad financiera de su empresa.
En contraste, aquel que equilibra la pasión con un análisis racional cuidadoso puede guiar a su equipo hacia el crecimiento sostenible y la innovación responsable. 7. Busca la sabiduría. Un viaje interior y constante que enriquece nuestra vida de maneras profundas y significativas. La sabiduría va más allá del conocimiento académico, implica comprensión, discernimiento y la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera ética y práctica en la vida cotidiana. Para embarcarse en este camino, es crucial mantener una mente abierta y receptiva, dispuesta a aprender de diversas fuentes y experiencias. En primer lugar, buscar la sabiduría requiere humildad. Esto implica reconocer que siempre hay más por aprender y que no tenemos todas las respuestas. Al mantenernos humildes, estamos abiertos a nuevas ideas y perspectivas que pueden enriquecer nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Además, la humildad nos permite aceptar nuestras propias limitaciones y errores, lo cual es fundamental para el crecimiento personal y el desarrollo de la sabiduría genuina. Otro aspecto crucial de buscar la sabiduría es la curiosidad intelectual. La curiosidad nos impulsa a hacer preguntas, a explorar diferentes puntos de vista y a cuestionar nuestras propias suposiciones. Al cultivar esta curiosidad, ampliamos nuestros horizontes mentales y estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos y las complejidades de la vida. Además, la curiosidad nos ayuda a mantenernos flexibles mentalmente, adaptándonos a un mundo en constante cambio y evolución. Además de la humildad y la curiosidad, la búsqueda de la sabiduría requiere paciencia y perseverancia. No es un proceso rápido ni sencillo, es un compromiso a largo plazo con el aprendizaje continuo y el crecimiento personal. A menudo, la sabiduría se adquiere a través de la reflexión profunda y la experiencia directa, y esto lleva tiempo. Es importante estar dispuesto a enfrentar desafíos y obstáculos en este camino, sabiendo que cada dificultad superada nos acerca un paso más hacia una comprensión más profunda y significativa de la vida. 8. Evita comparaciones con los demás. Una trampa sutil pero poderosa que puede minar nuestra autoestima y bienestar emocional. Cuando nos comparamos constantemente con los logros, apariencia o éxito de otras personas, corremos el riesgo de perder de vista nuestra propia valía y singularidad. Cada individuo es único, con sus propias fortalezas, debilidades, circunstancias y trayectorias de vida. Compararse con otros solo sirve para perpetuar un ciclo de insatisfacción y ansiedad, ya que siempre habrá alguien que parezca estar más adelante en algún aspecto de la vida. En lugar de buscar la aprobación externa o la validación a través de comparaciones, es crucial enfocarse en el propio crecimiento personal y en alcanzar metas que sean significativas y realistas para uno mismo. Una forma efectiva de evitar caer en la trampa de las comparaciones es practicar la gratitud y el autoconocimiento. Reconocer y valorar nuestras propias habilidades y logros nos ayuda a cultivar una autoestima saludable y a desarrollar una perspectiva más equilibrada sobre nuestras vidas. En lugar de mirar hacia afuera en busca de validación, miramos hacia adentro para encontrar satisfacción y contentamiento con lo que somos y lo que hemos logrado hasta ahora. Además, practicar la gratitud nos ayuda a centrarnos en lo positivo en nuestras vidas en lugar de obsesionarnos con lo que otros parecen tener o lograr. Otro consejo importante es desarrollar empatía hacia los demás. Reconocer que cada persona enfrenta sus propios desafíos y tiene sus propias luchas internas nos permite abandonar la tendencia a idealizar la vida de los demás. Todos experimentamos altibajos, momentos de éxito y fracaso, y comparar solo magnifica las diferencias superficiales sin tener en cuenta las complejidades reales de la vida de cada individuo. Al cultivar la empatía, podemos celebrar los logros de otros genuinamente sin que esto afecte negativamente nuestra percepción de nosotros mismos. En resumen, evitar las comparaciones con los demás implica cultivar una conexión más profunda con uno mismo,
desarrollar gratitud por nuestras propias experiencias y aprender a celebrar las diferencias individuales sin que esto afecte nuestra autoestima. Es un proceso continuo de autoaceptación y crecimiento personal que nos permite vivir de manera más auténtica y satisfactoria. 9. Mantener la calma. Una habilidad invaluable en la vida, especialmente en momentos de adversidad o estrés. Cuando las circunstancias se vuelven desafiantes, nuestra reacción inicial puede ser la de dejarnos llevar por las emociones intensas como el miedo, la ira o la frustración. Sin embargo, aprender a mantener la calma nos permite tomar decisiones más claras y efectivas, y nos ayuda a mantener el control sobre nosotros mismos y nuestras acciones. En primer lugar, mantener la calma implica cultivar una actitud de autocontrol y paciencia. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es natural que nuestras emociones nos invadan, pero reaccionar impulsivamente rara vez conduce a resultados positivos. Tomarse un momento para respirar profundamente y evaluar la situación con claridad puede marcar una gran diferencia. Este breve espacio de reflexión nos permite conectar con nuestra lógica y racionalidad, permitiéndonos encontrar soluciones más efectivas y menos impulsivas. Además, la calma también nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva. En situaciones tensas, las palabras pueden ser malinterpretadas fácilmente, lo que puede exacerbar el problema. Al mantener la calma, podemos expresar nuestros pensamientos de manera clara y respetuosa, fomentando un ambiente de entendimiento y cooperación en lugar de confrontación. Esta habilidad no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también fortalece nuestra capacidad para resolver conflictos de manera constructiva. Por otro lado, mantener la calma también nos permite mantener el enfoque en nuestras metas y objetivos a largo plazo. En lugar de distraernos con preocupaciones a corto plazo o problemas menores, podemos priorizar nuestras energías en acciones que nos acerquen a nuestros sueños y aspiraciones. Esta capacidad de mantener la perspectiva nos ayuda a superar obstáculos con determinación y perseverancia, sin perder de vista lo que realmente importa en nuestras vidas. 10. Fuerza interior. Es el motor que impulsa nuestra capacidad para enfrentar desafíos, superar obstáculos y crecer como individuos. Es un recurso fundamental que reside en lo más profundo de cada persona, un equilibrio interno que nos proporciona la fortaleza necesaria para perseverar frente a las adversidades. Cultivar esta fuerza implica desarrollar una combinación de determinación, autoconocimiento y resiliencia emocional. En primer lugar, la fuerza interior se nutre del autoconocimiento. Entender quiénes somos, nuestras motivaciones, valores y vulnerabilidades nos proporciona una base sólida sobre la cual construir nuestra fortaleza interna. Esto implica explorar nuestras emociones y pensamientos más profundos, confrontando nuestras debilidades y reconociendo nuestras fortalezas. El autoconocimiento nos permite identificar áreas de mejora personal y nos brinda la claridad necesaria para tomar decisiones informadas y alineadas con nuestros objetivos y valores. Además del autoconocimiento, la fuerza interior requiere de una determinación inquebrantable. Este atributo nos impulsa a persistir cuando los tiempos son difíciles, a mantenernos firmes ante la adversidad y a seguir avanzando hacia nuestras metas a pesar de los contratiempos. La determinación se alimenta de la confianza en uno mismo y de la convicción en nuestras capacidades. Nos permite desafiar nuestros límites, asumir riesgos calculados y aprender de cada experiencia, incluso de los fracasos. En este sentido, la fuerza interior se fortalece con cada desafío superado, ya que cada obstáculo superado refuerza nuestra convicción y nos prepara mejor para enfrentar futuras pruebas. Por otro lado, la resiliencia emocional juega un papel crucial en el desarrollo de la fuerza interior. Esta capacidad nos permite recuperarnos de las dificultades y adaptarnos positivamente a los cambios y adversidades de la vida.
La resiliencia implica mantener una actitud positiva frente a las dificultades, aprender de las experiencias negativas y encontrar oportunidades de crecimiento en los momentos de crisis. Fortalecer la resiliencia emocional requiere practicar la aceptación, la flexibilidad y la gestión efectiva del estrés. A través de técnicas como la meditación, el mindfulness y el desarrollo de redes de apoyo social, podemos cultivar nuestra capacidad para mantenernos fuertes y centrados en tiempos difíciles. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.